En nuestra sección La Vía Sostenible, con Vía Ágora, os contamos la transformación de la vivienda del futuro enfocada en una construcción sostenible como pilar principal. Hoy en La Vía Sostenible hablamos de blanqueo de capitales y lo hacemos con Ignacio Hervás, responsable de cumplimiento normativo en la corporación Vía Ágora. Vamos a darle la bienvenida. Buenos días, Ignacio. Muy buenos días, encantado de poder participar en La Vía Sostenible para hablar de un tema tan interesante como el blanqueo de capitales y que todos podamos entender en qué consiste. Claro que sí. Ignacio, cuéntanos, ¿qué es el blanqueo de capitales? Bueno, si me lo permites, antes de definir el blanqueo de capitales, me gustaría resaltar que el blanqueo de capitales es, junto con la protección de datos, uno de las principales preocupaciones que tienen tanto los supervisores nacionales o autoridades nacionales como los supervisores internacionales y sobre todo a nivel europeo. El problema del blanqueo de capitales, el problema de la protección de datos, lo quieren atajar y por eso están en constante renovación de normas, publicaciones, circulares, etcétera. Dicho esto, podemos definir el blanqueo de capitales de tres formas distintas. Se puede entender como la conversión o la transferencia de bienes a sabiendas de que dichos bienes proceden de una actividad delictiva, con el propósito de ocultar o encubrir ese origen ilícito. También se puede entender como la ocultación o el encubrimiento de la naturaleza de estos bienes o derechos a sabiendas de que dichos bienes proceden de una actividad delictiva. Y también hay una tercera forma de entender el blanqueo de capitales, que es la adquisición, la posesión o la utilización de bienes a sabiendas de que proceden de una actividad delictiva. Esto es muy importante. Ojo con esto. Hablamos de la adquisición a sabiendas de que el bien procede de una actividad delictiva. Por ejemplo, si nos ofrecen un Ferrari Testarossa que sabemos que ha sido robado, cuyo valor, por ejemplo, pues es de 200.000 euros y nos lo están vendiendo por 50.000 euros, esa adquisición ya estaría catalogada como de blanqueo de capitales. En ese sentido, tenemos que entender también tres fases a la hora de hablar del blanqueo de capitales. Una fase de colocación, una fase de transformación y una fase de integración. Históricamente ha habido muchas formas de blanquear, ¿no? No solamente tenemos que pensar aquel contrabandista, aquel camello o aquel persona que trafica con drogas que obtiene dinero de esa venta de drogas. No, históricamente ha habido otras formas de blanqueo, por ejemplo, las loterías. Muchas veces comprar el décimo agraciado por un importe superior al del premio es una forma de blanquear. Comprar viviendas a través de fondos provenientes de actividades ilícitas es una forma de blanquear. También en los casinos, cuando se compran grandes cantidades de fichas por un valor que tenga en aquel momento esas fichas, no las jugamos todas y luego volvemos a la caja con esas fichas para que te lo cambien por dinero. Por lo tanto, el blanqueo de capitales hay que entenderlo de esta forma y tener en cuenta todo esto que acabamos de comentar. Claro, entonces, ¿cómo afecta el blanqueo de capitales a Vía Ágora? Muy importante. Al final, el sector de la construcción siempre ha sido, o de la promoción inmobiliaria, siempre ha sido un sector muy proclive al blanqueo de capitales, a la corrupción, a la existencia de sobornos, es decir, a malas prácticas de mercado. Atendiendo a ello, en nuestro ordenamiento jurídico tenemos la Ley 10/2010 y su reglamento de desarrollo, que recoge los preceptos de la prevención del blanqueo de capitales. En ese sentido, en su artículo 2, recoge quiénes son los sujetos obligados, es decir, quiénes tienen que cumplir con estos preceptos normativos. Y en el punto o en el apartado 2L habla de las promotoras inmobiliarias. Por ello, desde Vía Ágora estamos sometidos a cumplir con las exigencias de esta normativa para prevenir la comisión de estos delitos de blanqueo. Me gusta resaltar siempre que la normativa que nos es de aplicación es una normativa que está enfocada a prevenir, ¿vale?, a anticiparnos a ese blanqueo de capitales. Por ello, como he dicho, estamos sometidos a cumplir los preceptos que se recogen en ella. Claro, ¿y cómo se lucha desde Vía Ágora contra el blanqueo de capitales? Bueno, atendiendo a nuestra principal línea de negocio, que es la promoción inmobiliaria, desde Vía Ágora luchamos contra el blanqueo de capitales intentando anticiparnos a esa posible comisión de un delito de blanqueo de capitales y evitar así la responsabilidad penal para las personas jurídicas.
Recordemos que, como ya comentamos en alguna charla anterior aquí en Vía Sostenible, las personas jurídicas pueden ser penalmente responsables por la comisión de determinados delitos. Hay un numerus clausus de delitos a partir de los cuales las personas jurídicas pueden ser penalmente responsables. Y de entre ellos se encuentra el delito de blanqueo de capitales. Y es importante destacar que no solamente la responsabilidad penal recaería sobre la persona jurídica, que también, sino que subsidiariamente puede afectar a administradores y directivos. Este sería un tema interesante a tratar en el futuro de una manera más precisa. Pero bueno, mencionado esto, ¿cómo podemos luchar? Diseñando un buen sistema de cumplimiento normativo que permita prevenir esta comisión de delitos. Desde Vía Ágora, por ejemplo, en nuestra relación con los clientes, hemos desarrollado una serie de procedimientos internos. Tenemos una política de aceptación de clientes en el que, para que un cliente pueda formar parte de una relación de negocios con Vía Ágora, tiene que cumplir los preceptos de esa política interna que nosotros tenemos. También aplicamos los procedimientos de diligencia debida. La diligencia debida consiste en identificar formalmente a los clientes, conocer su actividad económica y conocer el origen de los fondos que se van a utilizar. Por eso, desde Vía Ágora tenemos 3 fases bien definidas en una relación con el cliente. Al final es la fase de reserva, la fase de la firma del contrato privado de compraventa y la fase de escrituración pública. También luchamos contra el blanqueo de capitales adaptando todas aquellas recomendaciones que nos hacen las autoridades, como he mencionado, tanto autoridades nacionales como autoridades internacionales. Y también tenemos, obviamente, cumpliendo con la normativa que nos es de aplicación, un representante ante el Servicio Ejecutivo de la Comisión de la Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias, también conocido como el CEBLAC. De esta forma, con todo eso en conjunto, desde Vía Ágora tratamos de luchar contra el blanqueo de capitales, pero, sobre todo, tratamos de anticiparnos a la comisión de un delito de blanqueo de capitales. Y ya para terminar, Ignacio, cuéntanos los pasos que se deben de dar para luchar contra el blanqueo de las organizaciones. Este punto me parece crítico y me parece que todos deberíamos ir en línea y que yo animo a todos mis compañeros de profesión a realizarlo, ¿no? Yo creo que es muy importante concienciar y que todo el mundo esté concienciado en la importancia de luchar y prevenir la comisión del delito de blanqueo de capitales. En ese sentido, creo que la mejor manera es fortalecer las acciones formativas fortalecer las acciones formativas en este sentido, ¿no? Es decir, no solamente hay que formar en blanqueo de capitales, por ejemplo, a la primera línea de defensa. No solamente hay que formar en blanqueo de capitales a los departamentos comerciales. También hay que formar en blanqueo de capitales al departamento jurídico, al departamento financiero y, en general, a toda la organización. Asimismo, creo que hay que hacer otras formaciones donde se potencie esta lucha contra el blanqueo de capitales a través de los códigos de conducta, a través de un código ético, donde se involucre a todos los miembros de la corporación, ¿no? Todo encaminado a unas buenas prácticas de mercado y a poder anticiparnos a la comisión de delitos. Y también, permítame mencionarlo, ha habido un proyecto de ley que se ha aprobado hace poco que va enfocado en la línea de proteger al informante, ¿vale? Es lo que antes se llamaba un canal de denuncias, ahora se llama un canal de información o un buzón ético, a través del cual se pueda permitir que tanto empleados como proveedores, terceros, puedan informar de una mala práctica que se está desarrollando dentro de las organizaciones o de los que han sido conscientes. Y también aquí entra poder informar sobre la prevención del blanqueo de capitales. Por lo tanto, desde las organizaciones tenemos que desarrollar un canal de información seguro y confidencial para que todos puedan poner de manifiesto una mala práctica y, en este caso, una mala práctica en blanqueo de capitales. Creo que todas estas herramientas nos van a permitir luchar contra el blanqueo desde las organizaciones. Pues muchísimas gracias, Ignacio Hervás, responsable de cumplimiento normativo en Vía Ágora, para hablarnos del blanqueo de capitales. Un placer. Muchísimas gracias a vosotros y encantado de poder participar en el futuro otra vez. Un saludo. Hasta pronto.